Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 9. El plano infernal. Vibraciones redentoras. Continuemos el tema de la constitución del plano infernal. Lo que debemos superar es aquello que está dentro de nosotros. En cualquier momento y punto de evolución, siempre está dentro de nosotros lo que constituye nuestra necesidad de superación. Por ejemplo, vemos muchas veces que personas de las que podríamos pensar que han superado la vanidad, que han superado el orgullo, que no sienten envidia cuando reciben una posición de jerarquía, al tiempo de ocupar esa posición y recibir todo lo que en relación a esa jerarquía les es otorgado, comienzan a hacer comparaciones o a sentirse en idéntica posición de quien las ubicó en esa posición de jerarquía. Podemos pensar que algo semejante ocurrió cuando se constituyó el plano que denominamos infernal. Quienes lo constituyeron eran seres creados ya en un punto determinado, y aun cuando no existían planos negativos, si bien ellos tenían dentro de sí mismos el bien, tenían a la vez libre albedrío, discernimiento y voluntad para proceder de acuerdo o en oposición a la ley, como lo tienen todos los seres desde determinado punto de evolución. Todavía no existía la vibración negativa, pero existió desde el momento en que ellos reaccionaron ubicándose en posición inversa, es decir, en oposición a la ley. Según la enseñanza que de lo superior se nos ha dado para facilitar nuestra comprensión, los seres infernales eran seres creados en un punto superior, tenían toda la fuerza de voluntad necesaria de acuerdo con su punto evolutivo. Tenían capacidad de discernimiento, pero también poseían libre albedrío para utilizar esa fuerza de voluntad. Así como las chispas divinas tienen que pasar por un larguísimo proceso para desarrollar la voluntad en la medida necesaria y a través de experiencias, esos seres ya estaban capacitados para utilizarla, pero también se les presentó, en la medida exacta de la capacidad que poseían, la prueba que constituía el cúmulo de esas experiencias. Pregunta: ¿los seres luego infernales debían recorrer una trayectoria? Explicación: en ese momento la trayectoria no significaba tener que recorrer los planos, pues todavía no se habían constituido. Fueron creados con un punto de evolución determinado y debían lograr por sí mismos determinadas superaciones que constituían una especie de resumen de la trayectoria involutiva evolutiva, es decir, de todas las experiencias que deben haber sido superadas hasta ese punto. Esos seres estaban dotados de la capacidad y de las fuerzas necesarias para ello. Nacieron con su ego ya en acción, con ego poderoso que era pensante, que podía hacer comparaciones y poseían libre albedrío. Entonces sintieron lo que en términos religiosos o de adaptación podríamos calificar de rebeldía, de no querer obedecer a la voluntad de la ley, pero se rebelaron por sí mismos. Nadie influyó en ellos ni les inculcó la rebelión. Fue una rebeldía interna generada en sí mismos. En la actualidad, el aspecto positivo nuestro es fortalecido por las fuerzas positivas y el aspecto negativo es fortalecido por las fuerzas negativas. Allí están en juego nuestra voluntad
y nuestro libre albedrío. Pero a ellos nada ni nadie les influyó, ni en un sentido ni en otro. Poseían todo: discernimiento, fuerza y capacidad para obtener la superación del extracto de todas las experiencias que deben realizarse y superar, hasta alcanzar por sí mismos el punto de evolución con que fueron creados, y lógicamente su responsabilidad era acorde con todo ello. Pregunta: ¿cuándo o dónde cesa la influencia del plano infernal? ¿En los planos de cristificación? Explicación: muchísimo antes. En los planos espirituales ya no tienen influencia en los planos físicos, y solo pueden influir sobre seres encarnados o astrales con voluntad, libre albedrío y discernimiento, y por lo tanto con responsabilidad. La influencia negativa puede actuar hasta que el ser adquiere un punto evolutivo que le permite, por intuición, por captación, reconocer las vibraciones a su alrededor. Entonces ya no es posible engañarle. Los seres encarnados pueden ser víctimas de las sugerencias o de la presión de las fuerzas negativas porque no las ven, porque no tienen aún desarrollada la capacidad espiritual para captar las vibraciones y reconocer las positivas y las negativas. Pero cuando se llega a ese punto, estando aún en planos físicos pero ya de sutilización, los seres encarnados pueden, por su sensibilización, captar las vibraciones negativas, y éstas no pueden ya tener acción. ¿Por qué presionan tanto ahora en nuestro mundo? ¿Por qué la humanidad está en el punto de iniciar la sutilización? Y si logramos avanzar en la sutilización, la humanidad de la Tierra habrá escapado a sus posibilidades de actuar e influir sobre ella. Pregunta: habiendo transcurrido tanto tiempo, ¿los seres infernales continúan todavía integrando ese plano? Explicación: algunos han sido redimidos. No sabemos desde qué punto del universo, pero no creo que la historia nos muestre una época en que, en este mundo, se hiciera un trabajo de redención, porque lo negativo pareciera que ha ido intensificándose y haciéndose más sutil en la medida que la mente humana ha progresado. Pregunta: ¿no hubo posibilidad de que alguno abandonara ese plano? Explicación: las posibilidades se producen en determinados momentos cíclicos del amor universal, cuando, de acuerdo con la ley, el amor universal proyecta a un sector determinado del universo o a un mundo, o a donde fuera, una calidad de fuerzas de amor fraterno universal de tal intensidad que pueden ser proyectadas hacia el plano infernal como vibración de amor redentor, es decir, vibraciones redentoras. Es indudable que en cada uno de esos ciclos se habrán producido redenciones. Esos seres deben desear redimirse. En cada uno de esos ciclos habrá habido una oleada de redimidos, pero también han quedado y quedan muchos todavía. En las tareas espirituales que en los grupos de estudio realizamos en la misión de amor, se está haciendo un trabajo de redención. El plano fue constituido por muchísimos seres, y casi todos los otros seres que ellos estaban guiando en su evolución lo siguieron, podríamos decir automáticamente, y están bajo esa presión. Muy pocos tuvieron el discernimiento necesario para no seguirlos. Precisamente aquellos que integraron esos planos después, influidos por sus superiores jerárquicos, habrán sido los que más fácilmente se redimieron. En cambio, los que invirtieron la vibración en un punto evolutivo equivalente, de mayor poder, de mayor fuerza, lógicamente necesitan un gran esfuerzo de voluntad para poder ser redimidos. A través de las tareas misioneras de amor universal, se les acerca todo lo necesario para dar fuerza a su voluntad, a su espíritu, pero ellos deben aceptarlo y realizar el esfuerzo.
En cada una de esas oleadas de amor universal, grupos de espíritus misioneros que van a un mundo determinado en que la evolución está en determinado punto y tiene necesidades también determinadas, son utilizados por el amor universal para hacer proyecciones redentoras. Pero no supongamos que el plano infernal será totalmente redimido a corto plazo. Pregunta: ¿la tarea redentora es para nuestro sector o es tarea universal y cada sector tiene la tarea que le corresponde? Explicación: en momentos determinados por la ley, el amor universal utiliza grupos de espíritus encarnados para hacer esas proyecciones y además establecer el precedente para que en el futuro, en ese mismo mundo, otros seres lo hagan a su vez voluntariamente, lo cual tendrá para ellos muchísimo valor espiritual. La tarea redentora es tarea universal. El espíritu es universal, no pertenece a ningún mundo ni a ningún sistema. Pertenece al sector, sí, pero por calidad espiritual. En los planos infernales habrá tal vez seres de muy diversas calidades espirituales, coincidentes con todos los actuales sectores del universo. Nuestra vibración, que ahora es utilizada por el amor universal para hacer esas proyecciones, tiene una mayor facilidad de acción para aquel sector de los planos infernales que obra o actúa en nuestro sector, porque esos seres son los que influyen directamente o tratan de influir en nuestro sector, debido precisamente a la similitud de calidad vibratoria espiritual original, es decir, que tiene mayor facilidad de acción, porque puede ser recibida más fácilmente y además porque es una respuesta de amor al mal que procuran hacernos, de modo que nuestras proyecciones tienen un valor acrecentado y en otros sectores será en otro momento que la ley determine. El plano infernal, como todos los planos, es universal y como abarca todos los sectores del universo, hay en él seres de vibración espiritual que corresponde a distintos sectores del universo. Esto con respecto a los seres que fueron, digamos, arrastrados, que siguieron al conjunto guía que invirtió su vibración. En cuanto al conjunto guía, es de vibración universal, es decir, que no pertenece a ningún sector, que está en vibración universal. De modo que todas las vibraciones de todos los sectores del universo son siempre recibidas por ese conjunto guía y realmente necesitan recibir en forma permanente esas proyecciones de amor universal. Los seres que constituyen ese conjunto oponen mucha resistencia a la redención porque todavía están vibrando en la vibración que los llevó a ese estado. De manera que habiéndose rebelado contra la divinidad, se resisten a aceptar los aportes fraternos que se les hace. Debemos, pues, insistir e insistir. Actualmente estamos iniciando en nuestro mundo una forma consciente de actuar para su redención y la humanidad del futuro podrá seguirla. Hasta ahora, esa forma no se había adoptado porque nadie la hubiera seguido, puesto que no había en el mundo el clima espiritual necesario para ese trabajo. Nosotros lo estamos iniciando aquí. No podemos saber si en otros puntos del universo se ha trabajado o se trabaja también en ello. Pregunta: ¿esas vibraciones proyectadas desde nuestro mundo las reciben solamente los seres que espiritualmente corresponden a nuestro sector? Explicación: las recibe todo el plano infernal, porque nosotros estamos proyectando para todo ese plano, pero pueden responder más fácilmente aquellos que corresponden a nuestro sector. Ya hemos expuesto las razones por afinidad en la calidad vibratoria espiritual original
y porque ellos son los que están trabajando en contra de nosotros, lo que significa que están más unidos a nosotros y nosotros estamos recibiendo mayor daño de ellos. Esto explica por qué tiene mucho más valor y más fuerza nuestra proyección amorosa hacia quienes procuran dañarnos, que vienen a ser, diríamos, los agentes de esas mentes infernales. Pregunta: ¿qué relación tiene nuestra tarea con la que podrían realizar seres más evolucionados? Explicación: cuando decimos el amor universal, nos estamos refiriendo a esos seres. El amor universal no es algo abstracto, sino algo que proviene de seres. Esos seres canalizan hacia nosotros y nos utilizan como instrumentos, pues nosotros solos no haríamos nada. Ellos no lo hacen directamente porque no hay razón para hacerlo. La ley no lo permite porque no es una respuesta a lo que están dando, sino ir en ayuda de seres que obraron nefastamente para sí mismos y para muchos otros seres. Acuden en ayuda a través de nosotros, que somos los perjudicados por ellos, porque ello es verdadera fraternidad. Los seres de los planos infernales no pueden tener comunicación directa con los seres superiores, porque no pueden llegar a ellos con sus vibraciones. De modo que los seres superiores llegan hasta los planos infernales a través de nosotros, porque eso nos beneficia también a nosotros, y mayor beneficio espiritual aún obtendrán quienes por amor y propia voluntad se ofrezcan y reciban las vibraciones de amor universal para realizar esa tarea fraterna de redención. Pregunta: ¿hasta dónde pueden influir los planos infernales? Explicación: influyen, como ya se dijo, en todo lo que sea planos físicos, porque en planos espirituales no pueden tener ninguna influencia. En esos planos se tiene una captación y evidencia de bien y de mal que no puede ser influida por nadie. Pregunta: ¿y la partícula espiritual? Explicación: la partícula espiritual se encuentra siempre en planos de forma, en planos de encarnación, mientras que el espíritu está morando en el plano espiritual. Sería grave que los seres infernales pudieran actuar sobre el espíritu, sobre el todo. Actúan siempre sobre mundos físicos, donde todavía no ha avanzado la sutilización. Planos físicos, planos de encarnación, planos de experiencia física. Los planos infernales actúan sobre el ser humano influyendo en una forma u otra en su mente y en su alma y debilitando su voluntad, las que a su vez reclaman energía a su partícula espiritual, que al no recibirla de su todo espiritual se va debilitando. Pregunta: ¿la jerarquía de los seres infernales podría compararse con los seres que actualmente constituyen el plano crístico? Explicación: no. Un núcleo crístico está en planos divinos. Los seres infernales eran seres nacidos ya con mucho poder, con un punto evolutivo determinado, pero también con toda la responsabilidad que ese punto evolutivo significaba, y sujetos a todas las tentaciones de la trayectoria evolutiva que no realizaron, pero que debían superar sin recorrerla. La divinidad los ubicó en un punto, con todas las facultades inherentes a ese punto que les permitiría ir ayudando a los seres que debían guiar. No constituían núcleos, formaban un conjunto de seres individuales. Nacieron con la fuerza, el poder y la capacidad de discernimiento, de voluntad, correspondientes a ese punto, sin haber hecho el recorrido de la elíptica evolutiva, pero con toda la fuerza necesaria para superar en su momento las experiencias hasta ese punto. No se trataba de un proceso más acelerado. Debemos tener en cuenta que el tiempo no existe, de modo que no podemos hablar de aceleración.
Era un punto de evolución con la correspondiente responsabilidad, con la respectiva capacidad, con la respectiva necesidad de superación. Los que lograron superar pudieron ayudar a los otros. Los que no superaron quedaron en negativo. Los planos infernales son universales porque en el comienzo aún no existían sectores. Cuando se constituyeron los diferentes sectores, los seres que integraban esos planos ya habían invertido su vibración y estaban ubicados en el plano infernal dentro de lo que fue luego cada sector. Recordemos que la vida evolucionante nace con una fuerza diferente y necesita de la vida no evolucionante para realizar su trayectoria evolutiva. Pero esos seres no podían estar ubicados en cualquier sector del universo y estaban ubicados en los que después serían los diferentes sectores del universo. Los seres del conjunto inicial no tenían diferencia en el impulso de nacimiento. Todos tenían la misma calidad y todos tenían la misma capacidad. Los seres que debían guiar fueron creados con otro punto de evolución y debían ser ayudados por ellos para alcanzar un punto superior y trabajar todos después en la evolución de la vida evolucionante que habría de ir llegando. Eso fue el comienzo para preparar la involución y la evolución de la vida evolucionante que habría de llegar. Con respecto a los que se desviaron, el amor universal tiene en periodos determinados y en los diferentes sectores intensa y extraordinaria afluencia vibratoria, y en esas oportunidades miles de seres trabajan para la redención de esos seres. En cada oleada son redimidos muchos y tal vez pudieran en el tiempo llegar a ser redimidos todos. Pregunta: ¿y los que actuaron en positivo, es decir, los que no se desviaron, dónde están actualmente? Explicación: no podemos asegurar nada basándonos en el conocimiento recibido. Suponemos que estarán constituyendo Cristos muy superiores. No olvidemos que la jerarquía actúa en todo el universo. Más adelante recibirán enseñanza sobre este tema. Pregunta: cuando una humanidad como la nuestra inicia la etapa de la evolución propiamente dicha, ¿lo negativo no tiene ya influencia en ella? Explicación: sigue teniendo influencia hasta que esa humanidad logre la superación de todos los aspectos que deben ser superados. La humanidad no debe ser considerada como un todo en el aspecto de la mayor o menor influencia de lo negativo, porque existe en ella una gama muy extensa y muy compleja en lo que a puntos evolutivos se refiere. La humanidad que deberá probar el planeta, de la cual habrán sido eliminados todos aquellos que vibran en negativo o con manifiesta propensión a lo negativo, estará en mejores condiciones para una evolución más rápida, pero no olvidemos que todavía estará sometida a la influencia negativa y la mente humana ya más sutil, influida por vibraciones negativas más sutiles, deberá sortear mayores peligros que procurarán entorpecer su progreso evolutivo. El conocimiento de la verdad que de lo superior recibimos, por acción del amor universal, queda en el mundo, se irá difundiendo y constituirá el medio y la fuerza para oponerse al ataque negativo que, aun cuando vendrá en forma mucho más sutil, los hombres podrán reconocer fácilmente y desvirtuar. Lógicamente, a medida que cambien y sean más positivas las formas de vida de la humanidad, resultará mucho más difícil la acción negativa,
justamente como consecuencia de esta afluencia de amor universal que ha revestido tantos aspectos diferentes. Pregunta: ¿entonces los planos negativos seguirán ejerciendo su acción sobre otras humanidades? Explicación: sí, pero no la de este mundo, porque la humanidad de la Tierra habrá avanzado. Pregunta: ¿los planos infernales seguirán actuando siempre? Explicación: precisamente por amor universal hacia ellos que espiritualmente están sufriendo horrores, nosotros estamos haciendo proyecciones de redención. Aquí puede presentarse la siguiente pregunta: llegado el momento en un futuro muy lejano en que los seres que constituyen los planos infernales sean todos redimidos, ¿cuáles serán las pruebas que deberán superar las humanidades? Esto nosotros no podemos saberlo. No podemos saber cuáles serán las pruebas que deberán superar los seres que, repetimos, en un futuro muy lejano, harán su trayectoria involutivo-evolutiva sin la presión negativa. La vida, la ley, ha utilizado al mal como todo para el bien. Los planos infernales han servido para proporcionarnos las pruebas que debemos superar y permitirnos las superaciones necesarias. En el momento, en el transcurso del tiempo sin tiempo, es decir, del tiempo sin medida, en que desaparezcan los planos infernales, ignoramos cuál será la forma y la medida de las pruebas que corresponderán a los seres y a las humanidades, y las superaciones que deberán lograr, pero podemos tener la seguridad de que habrá una equivalencia con las que ahora debemos pasar y lograr. Eso corresponde a los planos divinos creadores. Nosotros, con nuestra mente humana, no podemos concebirlo, así como no podemos concebir cómo es la vida en otros sectores del universo. Sin embargo, tengamos la seguridad de que las superaciones necesarias serán siempre en equivalencia y que el esfuerzo será también en equivalencia. Podrá ser un esfuerzo requerido en forma, digamos, más concreta en un momento determinado de la evolución, o tal vez podrá ser más diluido, pero siempre hay y habrá equivalencia en los requerimientos de la evolución de los seres. Si la evolución tiene que llevarse a cabo sin la oposición negativa, por haber ya desaparecido los planos infernales y en consecuencia su acción obstaculizante, habrá nuevas calidades espirituales en los diferentes sectores del universo de acuerdo con las nuevas exigencias o con los nuevos requerimientos para el proceso involutivo-evolutivo. Nuestra calidad requiere las actuales superaciones con el uso de nuestra voluntad y nuestro libre albedrío, las superaciones de lo que denominamos malo u opuesto al bien. En los planos divinos de creación, tal vez haya habido, y pido perdón por la irrespetuosidad de pensar en lo que pudo haber habido en los planos divinos de creación, una adaptación a esa previsible para la divinidad, acción negativa sobre los futuros seres, ubicado esa acción negativa como un elemento coadyuvante para la evolución de los seres. Ahora bien, siempre en el terreno de las suposiciones, pues no es posible asegurar nada, teniendo la perspectiva de la acción del elemento coadyuvante, la calidad espiritual de las chispas divinas debe haber estado adaptada para poder superar en su momento los obstáculos previstos en el plan divino que ese plano opondría al desarrollo de su proceso de evolución. Desaparecido ese factor coadyuvante, continuamos suponiendo, la calidad espiritual de los futuros seres que nacerán como chispas divinas habrá de ser diferente, porque estará sujeta a otras superaciones que no nos es posible siquiera imaginar. No podemos saberlo. Creemos que esta es, para nosotros los humanos,
una forma lógica de explicárnoslo. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.